Hola, ¿qué tal mi querida mujer de Dios? Nuevamente es un placer saludarte nuevamente en este hermoso día, deseándote que puedas tener un maravilloso momento, que estés pasando en estos momentos por el mejor de tus momentos. Te saluda como siempre tu amiga Julieta Hernández, te doy la bienvenida a tu canal titulado Es tiempo de brillar. Estamos llevando a cabo temas los cuales vamos a descubrir la importancia de que una mujer aprenda a orar, que una mujer ore por sí misma, por su familia y por todo aquel que le rodea. Así que pues bienvenidas, estamos sustrayendo los temas del libro El poder de la mujer que ora, escrito por Stormy O'Maritan. Y en esta semana, en estas semanas, porque serán 4 las que veremos, hablaremos acerca de la importancia de orar por cada una de las esferas de nuestra vida, por cada etapa de nuestra vida, por cada momento de nuestra vida. Y el día de hoy tenemos un maravilloso tema, el cual se titula Señor, llévame al propósito para el cual tú me has creado. No sé si tú alguna vez te habías puesto a pensar que Dios te creó con un propósito, que desde el momento en que fuiste fecundada, es más, desde antes incluso de que fueras fecundada, ya Dios tenía un propósito para ti. No es que fuiste un error, llegaste aquí porque fue una noche de copas, porque fue una equivocación, porque, en fin, por cualquier motivo que a veces mucha gente dice que trajo a sus hijos a este mundo por esas razones equivocadas, yo quiero decirte que no, que si estás aquí en estos momentos, tú me estás viendo en estos momentos que yo estoy hablando, es porque Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para mí en mi vida. Y yo quiero dar gracias a Dios el día de hoy porque Dios me ha traído hasta aquí para poder cumplir ese propósito que Dios tiene en mi vida. Ahora yo puedo comprender, yo puedo decir que Dios no me trajo aquí a este mundo para sufrir. Dios no me trajo a este mundo para vagar por la vida sin un objetivo. Y hoy que estoy aquí contigo, hablándote acerca de las cosas de Dios, yo puedo comprender realmente que el propósito de Dios en mi vida se está cumpliendo, porque así lo siento, porque es algo que a mí me agrada hacer. Y Dios tiene un propósito para ti también. Así que mi querida mujer de Dios, es tiempo que oremos para que Dios cumpla el propósito con el cual nos trajo a este mundo. Así que vamos a dar inicio a este maravilloso tema, no sin antes decirte, mi querida mujer latina, que donde quiera que estés, Dios te cubra siempre de victorias. Dios te dé siempre aquello que tú estás necesitando, aquello que tú estás ocupando. Lo que tú ocupes, Dios pueda brindártelo y pueda llenar tu camino de felicidad. Bienvenidas. El tema del día de hoy, con este tema más bien estamos cerrando ya la segunda semana. Y dice, Señor, llévame al propósito para el cual me creaste. ¡Wow! ¡Qué hermoso saber que tenemos un propósito que Dios, y que el propósito es el propósito de Dios! No es el propósito de cualquier persona. No es el propósito que a alguien se le ocurrió, sino que Dios tiene un propósito para ti. ¿Te alegras? ¿Estás feliz? Bueno, vamos a orar por eso. Cuando mis hijos estaban creciendo, a menudo oraba a fin de que ellos fueran conscientes de para qué Dios los había creado y cuál era su propósito para ellos. Había observado a demasiados jóvenes dar vueltas sin saber qué hacer y perdiendo sus vidas porque no tenían idea de que ellos tenían un llamado para hacer algo grande para Dios. Yo había hecho la misma cosa en mi juventud y terminé en serios problemas. De seguro quería más que eso para mis hijos. Como resultado de esas oraciones, nunca he visto a mis hijos sin un sentido de propósito. Ahora que tienen más de 20 años, continúan usando sus dones y su camino se vuelve cada vez más claro. Eso es obvio. Cuanto tú más utilizas los dones que Dios te dio al servicio de Dios, tu propósito en tu vida se vuelve cada día más claro. Cada día vas dándote cuenta exactamente de que a dónde es donde Dios te quiere llevar. No sé los detalles exactos de su futuro, pero cada uno sabe que tiene uno y que es bueno. Cuando escribí El poder de los padres que oran y comenté mis años de experiencias orando por los hijos, recibí muchísimas cartas de las personas que me decían cuánto hubieran deseado que alguien hubiera orado así por ellas en su etapa de crecimiento. Ahora sentían
que habían perdido demasiados años tratando de descubrir lo que se suponía que debían estar haciendo y que habían perdido el propósito que Dios tenía para sus vidas. Los animé con buenas noticias. No importa qué tan lejos de los planes y propósitos de Dios te hayas ido. Claro que no. No importa qué tan lejos tú te sientas de Dios. Dios tiene un propósito para ti y si se lo pides en oración, Él va a cumplir el propósito con el cual Dios te creó. Así que no importa qué tan lejos de los planes de Dios te hayas ido. Cuando entregas tu vida a Dios y declaras tu total dependencia de Dios, Él crea un camino desde donde te encuentras hacia donde se supone que debes estar y te pone en camino. Es probable que demores más tiempo que si hubieras seguido el buen camino desde un principio, pero si sigues caminando cerca de Dios, Él te llevará hasta donde se supone que debas estar. Jamás pienses que es demasiado tarde para ti. La Biblia dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Eso significa que los dones y habilidades que Él te da no te los quita, no te los reclama, ni los revoca, ni los anulará. Siempre tendrás tus dones. Sin embargo, no es así con la unción. La unción es la presencia y el toque de Dios sobre tus dones, que le da poder sobrenatural a fin de que penetre en la oscuridad y la traiga a la vida y luz. Este toque espiritual del Espíritu Santo puede perderse a través del pecado sin confesar. Todos hemos visto personas caer en la inmoralidad y aún así siguen utilizando sus dones sin reconocer que perdieron la unción. Los engañaron tanto y su pecado los encegueció de tal manera que ni siquiera se dan cuenta qué fue lo que perdieron. Qué tristeza que Dios nos da dones, nos da talentos, pero sabes una cosa, cuando no los ponemos a trabajar para la obra del Señor, esos dones van a seguir ahí, pero sin esa fortaleza que Dios le da cuando tú los dedicas a Dios. Todas tenemos un propósito. Cada una de nosotras tiene un propósito en el Señor. No obstante, muchas de nosotras nos hemos dado cuenta. Y cuando no tenemos un entendimiento cercano de nuestra identidad, nos esforzamos por ser como alguien más o algo que no somos. Nos comparamos con otras y sentimos que siempre nos quedamos cortas cuando no nos convertimos en lo que suponemos que debemos ser. Nos criticamos a nosotras mismas y a nuestras vidas. Por consiguiente, nos volvemos inseguras, demasiado sensibles, con espíritu de juicio, frustradas e insatisfechas. Nos volvemos absorbentes, teniendo que pensar sin cesar en nosotras, en lo que deberíamos ser. Nos obliga a esforzarnos al máximo, a fin de que la vida sea de la forma en que se supone que debe ser. A tal extremo que hace que digamos mentiras sobre nosotras y nos volvamos insinceras respecto a quienes somos en realidad. Cuando estás cerca de las personas que no tienen la menor idea del llamado que tienen, puedes sentir la inquietud, la insatisfacción, la ansiedad y la falta de paz. Dios no quiere eso para ti. Él quiere que tengas una visión clara de tu vida. Quiere revelarte cuáles son tus dones y talentos y mostrarte la mejor manera de desarrollarlos y usarlos para su honra y para su gloria. He ahí el detalle, que Dios te ha dado dones y talentos y Él desea que tú los puedas desarrollar, pero desea que tú los puedas desarrollar y los puedas utilizar para honrar y glorificar a Dios, no para honrar al mundo. Y ese es el problema, que la mayoría de nosotras, los dones y talentos que tenemos, lo hacemos para honrar al mundo, para divertir al mundo, que es lo más triste, ¿no? Aprende a saber quién eres y hacia dónde te diriges. Todas queremos saber quiénes somos en realidad y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Algunas vagamos sin saber a dónde ir. Algunas vagamos solamente pensando que fuimos creadas para nacer, para crecer, para reproducirnos y para morir. Y esto es muy triste porque Dios realmente tiene grandes planes para nosotras. La predestinación significa que tu destino ya está determinado.
La Biblia dice que somos predestinados de acuerdo a los propósitos y a la voluntad de Dios, según Efesios 1:11. Ahí yo quiero invitarte para que leas todo el capítulo de Efesios. Y cada vez que encuentres qué es lo que Dios, el propósito por el cual Dios te creó, lo puedas anotar. Eso significa que Dios sabe dónde se supone que debes ir. Y Él sabe cómo llevarte allí. Sin embargo, aunque tenga un propósito y un destino, no puedes alcanzarlo si antes no te conectas a quien te lo dio, que es Dios. Cuando no perteneces conectada con el que planeó tu destino, puedes perderlo en un momento de debilidad, tales como de pasión o enojo. En las noticias vemos a menudo personas que hacen eso. Cuando entiendes con claridad que Dios tiene un propósito alto para tu vida, no la tiras a la basura con una decisión tonta. No dejas que la inseguridad arruine tu vida. No parecería justo que la inseguridad sea un pecado. Es como pegarle a alguien cuando está caído. Aún así, la inseguridad es falta de fe. Y la falta de fe es pecado, porque significa falta de confianza en Dios. ¿Qué tal? Si usted no tiene fe, es un pecado. ¿Por qué? Porque entonces usted no está confiando en Dios. Y yo creo que si hay alguien en quien tú y yo debemos de confiar, es en Dios, en nadie más. Cuando estamos inseguras sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito, significa que no confiamos en Dios en nuestra vida. No creemos que lo que dice de nosotras en su palabra sea verdad. La inseguridad hace que nos enfoquemos en nosotras, en lo que nosotras queremos, en lugar de enfocarnos en Él, en lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Así que deja a un lado la inseguridad, aprende a confiar en Dios, aprende a tener fe en Dios y necesitas leer el capítulo 1 de Efesios completito. Por favor, subraya ahí cada vez que digas para qué Dios te creó, con qué propósito, por qué, quién eres tú para Dios. Tienes que subrayarlo porque es la única manera que no vas a creer tú las mentiras de Satanás. Todas queremos lograr algo significativo en la vida y todas tenemos el potencial para hacerlo, para hacer algo grande. Eso se debe a que somos de Dios y su Espíritu mora en nosotras. Por su grandeza en nosotras, Él puede lograr grandes cosas a través de nuestro. Solo hay que recordar que no debemos creer que el éxito a los ojos de los hombres sea igual el éxito a los ojos de Dios. Definitivamente no. Ante los ojos del ser humano, la grandeza y el éxito son completamente diferentes. Para Dios es algo muy diferente de lo que tú tienes que hacer. Los hombres y las mujeres de este mundo se glorían en sus logros. Los hijos de Dios se glorían en el Señor. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy Dios, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Jeremías 9, 23 y 24. Cuando sabes quién es el Señor y confías hacia dónde te está llevando, te sientes muy segura. Eso es definitivamente muy cierto. Tienes que aprender a confiar en Dios, tienes que aprender a conocer a Dios. La única manera en que tú y yo podemos aprender a conocer más a Dios y estar más cerca de Dios es por medio de la oración, la lectura de su palabra y asistir a la iglesia. Asiste a una iglesia en donde enseñen la Biblia, en donde las enseñanzas que te muestren sean completamente bíblicas. Eso es la invitación mía para ti. Entrega tus sueños. He descubierto que no podemos movernos hacia todo lo que Dios tiene para nosotras, ni convertirnos en todo para lo que Él nos creó, si no le entregamos nuestros sueños. Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, 25. Eso significa que si queremos tener una vida que sea segura en el Señor, debemos dejar ir nuestros planes y decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Esto es difícil de hacer porque dejar ir nuestros sueños es lo último que quisiéramos hacer. Sin embargo, tenemos que pedirle que se lleve de nuestro corazón los sueños que no son de Él y que traiga los que sí lo son. Eso es difícil, te voy a decir por qué. Porque nadie de nosotras quiere renunciar a los sueños que tienes. Y ninguna de nosotras vamos a poder decir, Señor,
que se haga tu voluntad. Señor, que se cumplan los sueños tuyos en mi vida, porque yo quiero que se cumplan los míos. Y eso es precisamente donde nosotros fallamos. De decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Señor, lo que tú quieras que yo haga, eso haré. Es difícil hacer eso, ¿verdad? Por eso es que Dios no puede cumplir su propósito con el cual nos creó, porque tú y yo no estamos dispuestas a dejar que Él gobierne nuestra vida. Y el día que lo hagamos, te aseguro que será la mejor decisión que hayas podido tomar en tu vida. Dejar que Dios gobierne tu vida, dejar que Dios dirija tus pasos y Él te llevará entonces de victoria en victoria. Pero antes de poder llegar a poder ir de victoria en victoria, tienes que tener un proceso. Y ese proceso se logra en 3 sencillos pasos. Aceptar a Dios, leer su palabra, mantenerte en oración. Así que si tienes un sueño que no es de Dios, cuando se lo entregues te quitará el deseo por eso y te dará lo que Él tiene para ti. Esto puede ser muy doloroso, sobre todo si es un sueño al que estás aferrada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, tú no quieres perder tu vida detrás de un sueño que Dios no va a bendecir. Si lo haces, estarás sin cesar frustrada y nunca se hará realidad. ¿Tú quieres vivir los sueños que Dios pone en tu corazón? Aun si los sueños que hay en tu corazón son de Dios, tienes que entregárselos, puesto que Dios quiere que te aferres a Él y no a tus sueños. No quiere que trates de hacerlos realidad, quiere que confíes en Él y Él los hará realidad. ¿Te das cuenta? Si tú confías en Dios, Dios sabe lo que tú estás deseando. Dios conoce los deseos de tu corazón. Si son buenos, Dios los prosperará. Pero entrégalos a Dios y dile, Señor, a mí me gustaría estudiar medicina. Porque eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta. Si Dios sabe que tú vas a hacer una bendición estudiando medicina, entonces Él va a hacer que ese sueño se cumpla y se haga realidad. Así que ya no estudias tu medicina por tu propia cuenta, ahora estás estudiando medicina con el favor de Dios, con la bendición de Dios. ¿Te das cuenta? Otra vez te lo voy a leer, dice, no quiere que trates de hacerlo realidad, quiere que confíes en Él y Él hará realidad tus sueños. Descubre tu propósito. Todas necesitamos tener un sentido de por qué estamos aquí. Todas necesitamos saber que nos crearon con un propósito. Nunca encontraremos plenitud y fidelidad hasta que lo hagamos, las cosas para las que nos crearon. Y Dios no nos dirigirá hacia las grandes cosas que nos llamó a hacer, a menos que demos muestra de que somos fieles en las cosas pequeñas, en las cosas que nos dio. De modo que si estás haciendo algo que consideras pequeño, alégrate. Dios te está preparando para las cosas grandes que se avecinan. A veces tú y yo comenzamos a dar pequeños pasos cuando nos acercamos a Dios y comenzamos a servir tal vez en la iglesia, pero obviamente no tienes el mejor puesto. Tienes ahí un puesto de servir y a veces uno piensa que, por ejemplo, el puesto de diaconisa es un puesto insignificante porque pues es solamente servir. Pero recuerda lo que Jesús dijo: si alguno quiere ser el primero, tiene que ser servidor. Y Dios te está preparando. Si tú eres capaz de servir en algo pequeño, Dios te está preparando para el gran líder que el día de mañana tú puedes ser. Así que alégrate por eso y comienza a descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. No pienses ni por un momento que si hasta ahora no te has movido hacia los propósitos de Dios que Él tiene para ti, ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Yo hice todo tarde. No me entregué al Señor hasta los 28 años. Me casé tarde, tuve mis hijos tarde y no comencé a escribir profesionalmente hasta después de los 40 años de edad. Mi ministerio completo comenzó pasados los 40 años y en su mayoría cuando estaba en los 50. Créeme, si todavía respiras, Dios tiene un propósito para ti. Él tiene algo para que tú hagas ahora. Si no estás segura de lo que Dios quiere que hagas, comienza como una intercesora. Todos tenemos el llamado a orar por otros. Comienza sirviendo en tu iglesia. Todos tenemos el llamado a someternos a un cuerpo de creyentes y ayudar a otros. Cuando somos fieles en estas cosas,
Dios nos mueve hacia otras mucho más grandes. No quiero perder el tiempo yendo detrás de las cosas que no son las que tienes para mí. Ayúdame a concentrarme con quien soy, sabiendo que no me dejarás así para siempre. Señor, sé que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman y tienen el llamado de acuerdo a tu propósito. Romanos 8:28. No quiero presumir de saber cuál es ese propósito. Tampoco quiero entretener mi vida tratando de descubrir lo que se supone que debo estar haciendo y perder el momento de hacerlo. Por eso te pido que me muestres con claridad cuáles son los dones y talentos que has puesto en mí. Guíame en el camino que debo ir al crecer en ellos. Permíteme que los use de acuerdo a tu voluntad y para tu honra y para tu gloria. Así que mantén en mente que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. Teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Romanos 12:6. Pues cada una tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Primera de Corintios 7:7. Por lo tanto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así debemos de andar. Primera de Corintios 7:17. Oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:17-18. Que Dios te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Salmos 24. Dios permita que nunca olvides, querida hermana, que Él tiene un importante propósito para tu vida y que es un propósito bueno. Mi querida mujer de Dios, deseo de corazón que puedas aprender a dejar tus planes en las manos de Dios, porque Él tiene el poder. Y recuerda, si tú dejas tus planes en las manos de Dios, entonces Él cumplirá esos planes. Él hará que esos planes sean una realidad. Y entonces, esos planes no se cumplieron porque tú querías o por tu propio esfuerzo, sino porque Dios así lo decidió, porque Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Y recuerda, cuando eso suceda, entonces estarás confiada de que fueron cumplidos para bendición y con la bendición de Dios. Que tengas un maravilloso día. Deseo que estas 2 semanas hayan podido ser una bendición en tu vida y nos escuchamos el día de mañana con la tercera semana. Feliz tarde.